Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos ya a este 11º capítulo de Conversar entre Jumix. Y esta vez nos acompaña nuestro hermano Eliseo Rojas, quien es parte de la Jumix Angol El Cañón. Con él estaremos hablando de este tema que también es muy importante en este tiempo de cómo mantener nuestra conexión con Dios en este tiempo de crisis. Acompáñanos. ¿Cómo está mi hermano Eliseo? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Y, y tú cómo estás? Bien, bien también, gracias al Señor. Como siempre, un poco ansioso cada vez que vamos a abordar un tema. Y esta vez, un tema que creo también llevaba un tiempo con ganas de poder compartir este tema, que ya por nombre, cómo mantener nuestra conexión con Dios en este tiempo de crisis. Sabemos que estamos en un tiempo quizás distinto. En lo personal, bueno, estuvimos conversando también, sabemos que de una otra forma a todos nos ha costado un poco quizás Claro. mantener esta conexión con Dios. Entonces, dentro de los puntos que pudimos anotar para poder desarrollar este tema, el primero lleva, ya por nombre dice, la crisis espiritual en este nuevo contexto que hemos estado viviendo. Mm, La crisis espiritual. eh, la crisis espiritual, o sea, la crisis espiritual es algo que yo creo que todo el tiempo estamos viviendo como cristianos, tanto porque la crisis del espíritu o la pelea del espíritu con la carne siempre ha estado. Entonces, como dice un corito por ahí, el espíritu tira para arriba y la carne para abajo. Y, y en este tiempo se hace, obviamente, quizás otro tipo de... han sido otras cosas lo que nos ha bajoneado espiritualmente, a todos, porque no lo podemos negar. Yo creo que a todos nos pasa nos ha pasado a veces, no sé, la cuenta de esto que está pasando. Eh, pero igual como lo conversábamos, esto igual ha servido como para desnudar el tema de nuestra fe real que tenemos. Eh, el tema de la crisis espiritual que nos ha afectado, que sí, obviamente que cualquier situación en la vida nos afecta, pero nos ha servido para ver, para decir, a ver, ¿cómo realmente tengo mi fe en Dios? O sea, realmente vivo lo que digo o digo las cosas porque simplemente los demás la dicen. Claro. Entonces, creo que ha sido un tiempo donde hemos podido autoevaluarnos como cristianos y ver realmente en qué nivel estamos. Amén. Es importante eso que estás diciendo, hermano, porque es un tiempo, como hemos dicho, es un tiempo distinto. Y como dices tú, que has desnudado un poco el tema de cómo está nuestra vida realmente frente al Señor. Pues yo creo que es un tema que ha estado latente en todas las temáticas que hemos abordado y cómo no abordarla ahora, de que realmente la crisis espiritual que ha provocado este nuevo contexto realmente lo hace resaltar aún más. Pues. Qué importante Exacto. lo que decías tú, hermano. Es un tiempo donde debemos meditar, quizá incluso más que antes, de cómo está nuestra vida frente al Señor, porque ahora el contexto es distinto, en el sentido que la mayoría yo creo que no nos estamos congregando, estamos usando quizás las redes sociales, toda la tecnología posible para poder de una u otra forma mantenernos conectados espiritualmente, pero sí es claro que de una u otra forma nos ha afectado a todos. Otro de los puntos, hermano, que tenemos, al menos que quiera agregar algo más a esto, hermano. No, sí, o sea, quería agregar un punto que igual es como, no sé, me ha causado un poco de mucha, de hacerme una autoevaluación también y de tener una perspectiva de cómo está la iglesia realmente, como te decía, porque se supone que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos los que deberíamos tener la solución para las personas que no conocen a Dios, para las personas que hoy en día están desesperadas porque no sé, porque no tienen un trabajo, porque no tienen dónde poner su fe. O sea, yo me imagino, o sea, si los cristianos, los que nos decimos ser cristianos, estamos hablando de esto, estamos hablando de crisis espiritual, imagínate cómo estarán los que no tienen dónde depositar su fe, hermano. Hoy día subí una historia a Instagram y
y una chica me habló, ni la conocía, y me habló como desesperada y todo el tema del tiempo de que está pasando, dijo que tenía conocimiento de Dios y todo, pero me daba cuenta de la necesidad que hay afuera, Sí, hermano, sí. de la necesidad y que nosotros deberíamos haber sido los que para este tiempo, porque venimos hablando de este tipo de cosas, que iban a pasar este tipo de cosas, hace ya cuánto, desde que tenemos memoria. Entonces, al momento que pasa y no estamos preparados, hermano, para acoger a los que se supone que nosotros deberíamos ayudar, que nosotros deberíamos ser el instrumento para llegar, entonces es algo que me dio mucho para pensar hoy día y que realmente no estábamos tan bien como muchas veces nosotros pensamos que estamos. Amén. Ese Eso. es como el gran aprendizaje que debemos sacar de esto. En lo personal, tal como lo estábamos hablando recién, es ser muy claro frente a Dios de que quizás no estábamos tan bien como pensábamos. Y este es un tiempo que hay algo que también yo he venido meditando mucho, lo que está en Juan 3:30, de que habla de que Juan se dio cuenta que debía menguar para que Jesús realmente pudiera crecer. Y es un poco este tiempo, debemos permitir eso, de que ya de que no se trata de nosotros, sino del Señor, que Él pueda crecer en nosotros, para tener esta conexión espiritual lo mejor posible. Tal como dices tú, para realmente ser una ayuda para la gente que quizás está pasando problemas, dificultad. Porque si no es la iglesia de Jesús, ¿quién? En el mejor de los sentidos. Es exactamente, o sea, Jesús nos dijo, o sea, vosotros sois la sal de la tierra, ¿cachai? Entonces, somos nosotros los llamados a, o sea, y si no lo estamos haciendo, ¿qué dice después? Pero si la sal se desvaneciere, no sirve, pues sirve para ser hollada y echada afuera. Entonces, es como cuático lo que realmente estamos viviendo y la autoevaluación que podemos hacer. Qué importante, hermano, porque finalmente debemos evaluarnos, tal cual. Yo creo que este es un tiempo donde debemos evaluarnos, pero también, como decías tú al principio, de realmente permitir que el Señor crezca en nosotros, para realmente ser esa sal que sazona la tierra. Sino, de verdad, este es un tiempo que finalmente debemos meditar en esto, pero realmente también permitirnos crecer. Porque si pasa este tiempo, en el cual estamos en un contexto distinto, que quizás no nos estamos congregando, después va a ser mucho más difícil. Entonces, quizás este mismo tiempo debería, bueno, sin duda yo creo que algunos lo están haciendo, pero la gran mayoría ha sido un tiempo más de autoevaluación que realmente ser una ayuda real. Y eso es fuerte si meditamos en eso. Sí. Bueno, no vamos a profundizar en eso, en esta temática que estamos abordando, pero es muy importante y poder meditar en eso y profundizar, de que quizás estamos en un tiempo donde debemos tratar de una otra forma mantener la conexión, pero es algo que debió, como decías tú, que esto sabíamos que de una otra forma iba a venir, debíamos estar preparados de antes. Entonces es importante para poder meditar. Y otro de los puntos, hermanos, para seguir avanzando, y creo que de una otra forma tenemos que llegar a eso, a Jesús, este punto que nos habla de que Jesús es el mejor ejemplo. Jesús es el mejor ejemplo de dependencia hacia el Padre, de conexión directa, por así llamarlo, para nosotros. Sí, o sea, que la Biblia es cristocéntrica, o sea, que muchas veces nosotros no la sepamos interpretar o que nos salimos de contexto de algunas cosas, pero la Biblia en todos sus puntos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, en todos sus libros, es cristocéntrica y nos lleva a Jesús en cada situación. Entonces, para abordar este tipo de situación, tal como tú lo dijiste, Jesús es el mejor ejemplo en todo sentido. O sea, yo cuando tú me diste el tema y vimos los puntos, podía meditar en la vida que Jesús tuvo, en la vida que llevó, y él siempre, por sobre todo resaltaba al Padre, por sobre todo su comunión estaba con el Padre. Él, no sé, iba a la sinagoga, estaba con sus discípulos, predicaba, pero apartaba un tiempo exclusivo en oración para estar en comunicación con el Padre. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, cuando hablar de la crisis espiritual en este tiempo, es para salir de ahí tenemos que ir directo a Jesús. O sea, no hay otra solución. Yo pensaba, no sé,
cuando Jesús fue rechazado en su propia ciudad, por ejemplo, cuando dice que lo apedrearon. Imagínate un ser humano, o sea, si llega a su casa y de tu propia casa casi te están echando, es algo que se te viene, o sea, y nos ponemos a cuestionar muchas cosas, pero Jesús, sin embargo, siempre, o sea, la identidad que tenía Jesús, él sabía quién era. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos está faltando, nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad cristiana, no la estamos llevando a cabo. Entonces, pero Jesús siempre, o sea, él siempre tuvo claro quién era, no importa lo que le dijeran los fariseos, no importa lo que le dijeran los eruditos de la ley, él siempre supo quién era y para dónde iba. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, que somos hijos de Dios, que estamos, mismo Pedro, en Pedro, si mal no recuerdo, dice que somos pueblos santos, queridos por Dios. O sea, cuando Pablo también le dice a los colosenses, o sea, no pongan su mirada en las cosas de esta tierra, pongan su mirada en las cosas de arriba, porque nuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. Entonces, ahí es donde, en este tipo de situaciones, como te decía, es donde nos hemos dado cuenta que quizás nuestra identidad no la estamos llevando a cabo. Y Jesús, imagínate, o sea, cuando fue arrestado, o sea, que un amigo te traicione y mantener la calma de esa manera que él la tuvo, o sea, eso quiere, pero lo importante en que cada, por ejemplo, yo veo eso, vi ese ejemplo de Jesús, vi el ejemplo, por ejemplo, cuando él es tentado por el diablo igual, en el desierto. Pero sabes que en todos los puntos, en todos los momentos que quizás Jesús pudo haber estado pasando por un momento que quizás podías sufrir una crisis, Jesús, siempre la Biblia, antes de eso, relataba que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Tremendo, hermano. Entonces, eso era lo que a Jesús no lo hacía tambalear, porque él estaba en constante comunicación y lleno del Espíritu Santo. Entonces, si estaba lleno del Espíritu, la carne simplemente no era nada en él. Amén. Entonces, él siempre mantenía eso con el Padre, y eso es lo que se dejó de entrever en nosotros, que quizá éramos, no sé, cristianos, íbamos a la iglesia claramente, pero no manteníamos esa relación constante, nos apartábamos quizás ese tiempo exclusivo para Dios, para estar llenos del Espíritu. Amén. Tremendo, hermano, tremendo todo lo que acaba de compartir. Jesús, o sea, el mejor ejemplo, tal como dice este pequeño subtítulo que tenemos de que el mejor ejemplo de dependencia es el Padre. Quizás no estábamos dependiendo lo suficiente. Y Jesús, como dice su palabra, es el mejor ejemplo. Muchas veces confiamos más en nuestras capacidades que en Dios mismo, o en Jesús mismo. Y por eso este tiempo, como dices tú, un poco nos desnuda frente a esa realidad. En 1 Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, debemos ser como Jesús, de una u otra forma. Es el ejemplo de nuestra vida. Y él de una u otra forma buscaba agradar al Padre, de una u otra forma buscaba hacer la voluntad del Padre. En todo, incluso en ese claro ejemplo, como tú decías, cuando tú quizás pasó por procesos personales, porque él era de una u otra forma era humano. Pero aún así estaba lleno del Espíritu, porque él de una u otra forma buscaba agradar al Padre. Entonces este es un tiempo que sí o sí nos tiene que enseñar. Quizá hay gente que lo ha podido soportar de mejor forma, pero hay gente que de verdad le está costando, y por eso quisimos de una u otra forma tocar esta temática, porque de una u otra forma ha sido un tiempo donde quizá a algunos le ha tocado fuerte el encontrarse con esta crisis y decir, chuta, ¿de dónde me aferro? Porque quizá nunca, lamentablemente, estuvo realmente aferrada a su esperanza en Cristo, o su vida puesta realmente en Cristo. Entonces este es un tiempo que nos tiene que hacer reflexionar, de que me acordaba que hay un versículo que también me gusta mucho, que está en Juan 15:1, donde habla de la vid verdadera. Solamente en Jesús, solamente al tener una relación en Él, solamente el permanecer en Él nos va a hacer dar verdadero fruto. Y Él dice que debemos permanecer en Él. Entonces, este es un tiempo donde tiene que enseñarnos que debemos permanecer en Él, no solamente una relación de religiosidad, por así llamarlo, que suena fuerte, de ir al culto, de hacer ciertas cosas, sino una comunión constante. Tremendo, hermano.
Nos da para reflexionar Sí, mucho. hermano. Sí, o sea, y tal lo que estabas diciendo tú, o sea, creo que muchas veces los cristianos queríamos mucho los beneficios del Padre, y decíamos, como tal, tú como lo decías, muchas veces, no sé, el Salmo 91, ¿no es cierto? Que me lo decías cuando hablábamos. El que habita el que mora bajo... El que habita bajo la sombra del Altísimo. Claro, entonces queremos muchas veces la protección de Dios, queremos todos los beneficios de Él, pero no queremos vivir en Él. Entonces, no queremos negarnos a nosotros mismos, no queremos decir lo que Jesús dijo. O sea, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y sigan. Es tremendo eso. Sí, no hay otra forma. Claro. y Él, o sea, y muchas veces nosotros ponemos nuestra fuerza, o sea, ponemos nuestra fuerza en qué, en que tengo que sacar una carrera, ponemos la fuerza en que tengo un buen trabajo, ponemos la fuerza en que, no sé, tengo una buena situación económica. Y imagínate, y una pandemia mandó todo eso por la borda, y ahí nos dejó. Y ahora, ¿y a qué nos aferramos ahora? Nuestra única salvación, ¿quién es? Es Jesús. Y para pasar esto, ¿cuál es el mejor ejemplo? Él. O sea, todo nos lleva a Él. Nos lleva a Él. Entonces, Él, o sea, si Él quebró nuestro esquema, al único que tenemos que ir a Él para salir de esto es a Él. Amén. Amén. Tremendo, hermano. Ojalá todos los que puedan estar viendo este video en este momento se puedan sentir de una otra forma motivados, que quizá ha sido un tiempo de crisis donde esto tampoco se trata de tener como prejuicio de que hay algunos que estamos mejor, otros peor, no. Finalmente estamos todos metidos dentro de esto y todos necesitamos del Señor cada día. Claro, por supuesto. Y no hay mejor forma que entender nuestras debilidades, pues entender de que somos débiles, de que tenemos que depender del Señor sí o sí. Y eso es un poco lo que queremos de una otra forma con este tema abordar, de que quizás si estamos en un tiempo de crisis espiritual, la única forma de superar esa crisis es acercándonos a Dios, teniendo esa relación real con Jesús. Y no solamente porque estamos en este contexto especial, sino quizás este tiempo nos ha ayudado a entenderlo quizás aún más, lo necesario que es tener esta verdadera relación, pero es algo que debe permanecer en el tiempo. Claro. Entonces, otro de los puntos que teníamos anotado acá, hermano, para seguir avanzando, es las herramientas necesarias para mantenernos conectados en este tiempo de crisis. Sí, o sea, otra vez volvemos a Jesús. Yo creo que la herramienta, como ya dijimos que Jesús era el mejor ejemplo para... Amén. Nuevamente vamos a Jesús para ver qué herramientas Él tenía para combatir todo esto. O sea, imagínate cuando, te lo voy a mencionar también, yo me imagino cuando Jesús dice que sudaba sangre, cuando al momento cuando Él ya sabía lo que iba a pasar, sabía lo que se le venía, y dijo, Padre, o sea, si es posible que esta copa pase de mí, como es que hácelo, porfa, así como, porque era humano, tal como dijimos. Pero más allá, o sea, él orando, obviamente, y más allá de eso, él dice, o sea, pero que se cumpla tu voluntad. Amén. Entonces, eso habla de una dependencia total del Padre. Y nosotros eso es lo que nos falta. Yo lo digo personalmente por mí, o sea, tal como tú lo dijiste, esto no estamos hablando de que unos estemos mejores que otros. Esto es algo que a mí personalmente me tomó por sorpresa y me he dado cuenta de cosas que quizás yo decía, no, que yo tengo mi 100% es Dios y yo le tengo toda mi confianza en Él. Y de Él dependen todas las cosas. Pero realmente por ahí como que me di cuenta que a lo mejor no estaba, claro, de oído lo había oído, pero más no lo conocía. Entonces, nuestra dependencia, o sea, de entregarle, más que entregarle, aparte de entregarle nuestra vida a Dios, entregarle la voluntad también. Entonces, porque muchas veces decimos, no, yo le entregué mi vida, está bien,
creemos en Dios, creemos lo que Él dice, pero el entregarle la voluntad a Dios es algo que va más allá, porque ya no va a ser lo que nosotros queremos, no van a ser nuestros sueños, sino que van a ser los sueños de Dios en nosotros. Entonces, eso, como una rendición total y vaciarnos totalmente, porque, o sea, ¿cómo Dios va a llenar un vaso que ya está lleno? Amén. Bueno, sí. Eso. De pronto nos cuesta asimilar eso, Por eso Dios de una otra forma, tal como dice Pablo, o sea, cuando Pablo dice que finalmente para él todo lo que él de una u otra forma antes de Cristo había logrado era basura, es basura. Claro. Y de pronto no queremos profundizar en eso, porque tal como decías tú, muchas veces nos creemos autosuficientes por las carreras que puedan tener los trabajos, pero cuando pasan este tipo de cosas nos acordamos, no somos tan autosuficientes como creemos. Realmente necesitamos del Señor en nuestra vida, porque aún teniendo todo, o al revés, aún teniendo nada, tal como decía Pablo también en Filipenses 4:13, o sea, el 10, el 11 y el 13, porque siempre se nombra el 13 nomás, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero Pablo en los versículos anteriores, esto lo he nombrado más de alguna vez, habla de que él con estómago vacío o lleno, con mucho, con poco, finalmente, él todo lo puede en Cristo, porque el Cristo es su todo. Claro. Entonces, de una otra forma, este es un tiempo para entender de que quizás debemos renunciar debemos renunciar a cosas. Para que Dios sea pleno en nuestras vidas. Y qué importante eso lo que acabas de hablar ahí de Filipenses, porque no sé, a mí me ha pasado personalmente, yo no quiero entrar en apuntar a nadie, pero tanto que se nos ha predicado ese versículo a veces como un versículo de triunfo donde se nos mete en la cabeza que todo lo podemos en Cristo, que todo lo podemos alcanzar, que todo es... y Pablo está hablando en un contexto totalmente diferente, donde él dice, o sea, lo he tenido todo, como así también no he tenido nada. O sea, pero sin embargo todas las situaciones las he podido pasar. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido la fortaleza en mi vida. Entonces ese también ahí hoy en día ahí también nosotros tenemos que afirmarnos. O sea, hemos tenido tiempos buenos, quizá ahora no estamos pasando tiempos tan buenos, pero o sea, ¿en quién tenemos nuestra fortaleza? Amén. En Cristo. Entonces, nuestra confianza, bueno, una de las herramientas yo creo que es dejar totalmente la confianza en Él. Puedes tener un libro que me encanta, es Habacuc, que Habacuc es un libro súper cortito, pero Habacuc como que al ver como tanta maldad a su alrededor, él empieza a cuestionar a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué? Entonces, después Dios le responde y como que no le gusta mucho a él la respuesta que Dios tiene, porque Dios le dice, voy a destruir a tu pueblo y esto aquí y esto. Y al final Habacuc dice, ay Dios, pero cálmate un poquito, o sea, yo no te pedí que hiciera justicia, pero él al final, o sea, le hizo muchos cuestionamientos a Dios, y al final Dios le respondió una o dos cosas, no todo lo que él le preguntó, pero al final dijo, o sea lo que sea que esté pasando, o sea, aunque el sol ya no alumbre, aunque la higuera ya no florezca, ni en la vida haya fruto, yo con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Tremendo. Entonces, eso, sí, entonces, nuestra confianza, eso sería como la primera herramienta, que nuestra confianza, nuestra vida, sea totalmente dependiente de Dios. Otra herramienta puede ser, se me venía a la mente, por ejemplo, el capítulo anterior hablamos con Chris del tema de la lectura bíblica, lo importante que... Porque tal como decías tú, muchas veces versículos como Filipenses 4:13, así muchos versículos, de pronto se leen fuera de contexto y como para un beneficio propio. Claro. Entonces, no, pues tenemos que aprender a leer la palabra con todo lo que es, tanto con sus bendiciones como también con el compromiso que debemos adquirir personalmente. Ayer teníamos reunión con la juventud de acá de Constitución, y hay un versículo que obviamente de una otra forma todos hemos escuchado, pero anoche se tocó, que dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es potente llevarlo quizás a nuestro contexto, de que hoy por hoy muchos quizás de una u otra forma nos hacemos llamar cristianos, pero realmente no estábamos teniendo una relación
de una otra forma el tema se ha volcado un poco a eso, de que realmente Sí, ha sido un tiempo de que quizás nos dimos cuenta de que nuestra relación con Dios quizás no era tal. Y qué fuerte leer esto de que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por eso me acordaba un poco el tema que tratamos con Chris, porque es importante, muchas veces no le damos la importancia, la real necesidad que tenemos de aprender de la palabra, en todo su contexto, en todo. Entonces, si hay algo sí, es que es la herramienta que nos puede servir para este tiempo de conexión, de volver a reconectarnos con Dios, es su palabra. Su palabra. sí, La oración también. sí, sí, totalmente. O sea, es que por eso obviamente la oración, el ayuno, el hacer creo que también lo tocaste en un capítulo anterior, el tema de hacer cultos en casa, de tener una comunicación con Dios constante como familia también, de hablar como familia las cosas, de hablar de la palabra, o sea, de estudiar quizás en casa como familia, estudiar la palabra. Porque, o sea, en la palabra es donde está todo, o sea, nosotros quizás podemos hacer este tipo de videos, quizás podamos subir historias, quizás, pero al final donde cada uno va a tener su verdadero encuentro con Dios y su verdadera relación con Dios va a ser a través de la palabra, o sea, no es a través de que Dios te va a mandar un profeta a hablar, no es a través de que, no sé, que Dios te va a llevar al tercer cielo y te va a hacer ver cosas, o sea, él a través de que tú te intereses en él y que digas, o sea, hoy día, no sé, este mes, no sé, me voy a estudiar Éxodo, o realmente me voy a interesar en lo que le voy a dar tiempo a Dios, entonces ahí a través de eso él se va a empezar a revelar a nuestras vidas y adquirir conocimiento de él en nosotros. Tremendo, hermano. Finalmente este es un tiempo donde es necesario quizá Dios permite, obviamente Dios en su soberanía ha permitido que estas cosas pasen, lo que está pasando, este nuevo contexto, el tema de la pandemia, del que no nos podamos congregar, quizás por eso mismo también, porque quizás muchas veces estábamos descansando solamente en ir a los cultos y cumplir con lo que el culto requería, pero en nuestras casas quizás, hablando a modo general, quizás no se estaba buscando de Dios lo suficiente, no había esa real intimidad. Entonces finalmente este tiempo nos permite, tal como hemos hablado durante todos estos minutos, de meditar, qué cosa le hace falta a mi vida para mantener esta real conexión con Dios, y intimidad, pues buscarle a Dios en intimidad, compartir con la familia. Sí. Entonces es un tiempo distinto y un tiempo que requiere quizás herramientas distintas. Sí, hermano, y como para ir un poco como cerrando todo este tema, yo igual te compartía unos versículos, quiero compartir 2 versículos que están en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice así, yo voy a leer en NTV, porque mi Reina Valera por ahí la tengo, no sé dónde, se me quedó en el... es que la verdad es que uso más esto. Amén. Igual. Y dice, así que alégrense de verdad, le espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Tremendo. Entonces, eso está diciendo, a ver, estamos viendo a ver si es que nuestra fe es realmente auténtica o no. Amén. Y podemos de una u otra manera, con todas estas herramientas que dijimos, o sea, obviamente va a ser difícil, obviamente, porque lo que decíamos, o sea, la lucha de la carne con el espíritu va a ser siempre algo constante, no va a ser algo que hoy día este mes me leo la Biblia completa y al otro mes voy a dejarte de hacerlo, total ya me la leí. Es algo, una relación constante, continua en el tiempo con Dios, en la cual nos va a llevar a que podamos tener una fe auténtica y que nuestra fe esté depositada 100% en Él. Amén, tremendo, hermano. Finalmente, como para ir cerrando, como decías tú, finalmente todo de una u otra forma nos lleva a Cristo, a tener la mejor, la relación más real posible con Él, pues la única forma. Él es la vida verdadera, solamente en Él podemos dar un fruto verdadero.
Así que tremendo, hermano, ha sido de mucha bendición en lo personal, y esperamos que de verdad pueda ser de bendición para todos los que de una u otra forma puedan estar viendo este video, o para los que lo vayan a ver más adelante. Y no sé, hermano, si quiere mandar algún saludo, quiere decir algo antes de ir terminando. No, o sea, sí, obviamente, en primer lugar, agradecer a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir un poquito de su palabra, de compartir quizás experiencias también. Agradecer a ustedes, a la Jumix de Constitución, por la confianza que han depositado también en mí. Por ahí como tiene, siempre tiene un dicho el hermano Chris Valdés, que ahí es un amigo, que dice que uno es simplemente siervo inútil. Y eso es totalmente, estoy de acuerdo con él. Mandarle saludos a toda la Jumix, sé que, y a todos los jóvenes hermanos que lo vean. El Padre sigue sentado en su trono, y Amén. Eso es lo único que importa, hermano. Amén. O sea, por ahí, como vi también, he visto historias y cosas, Dios, nuestro Jesús no está en crisis, así que nuestra fe, que esté 100% dependiente de Él, y bendiciones para todos, y gracias por la confianza, y la gloria y la honra sea siempre para Dios, hermano. Así sea, eso es lo que de una otra forma queremos hacer a través de esto, más allá también de hablar temáticas, que Dios sea glorificado, a través de esto que estamos haciendo, a través de lo que tú nos acabas de compartir. Así que gracias, hermano, gracias, que Dios te siga bendiciendo, que siga bendiciendo a la Jumix de El Cañón, de Angol, a toda la juventud, a toda la zona, bueno, y a toda la Jumix a nivel nacional. Que Dios siga haciendo con nosotros, que siga en cada vida, en cada corazón. Así que gracias, mi hermano, y nos vemos pronto, y bendiciones a todos, y hasta pronto. Chau, chau. Hasta pronto, chau, chau.